Sherlock Holmes y el Cuervo, en la Ventanael Otoño de 1894, se había instalado en Londres con una peculiar pesadez, como si el mismo aire conspirara para amortiguar el sonido y oscurecer la visión. Había regresado a Baker Street tras una consulta bastante tediosa en el Hospital St. Bartholomew, donde un colega me pidió mi opinión sobre la misteriosa dolencia de un paciente que, tras un examen, resultó ser nada más siniestro que una desafortunada combinación de gota y consumo excesivo de oporto, mientras subía los 17 escalones que nos eran familiares hasta nuestro alojamiento. Agradecí la perspectiva de una tarde tranquila junto al fuego con mi viejo amigo Sherlock Holmes. Al entrar en nuestra sala de estar, descubrí a Holmes en lo que llegué a reconocer como uno de sus estados de ánimo contemplativos. Estaba inmóvil en su sillón, con los dedos largos y delgados apretados bajo la barbilla, y sus ojos grises fijos en un punto invisible a media distancia. La luz de gas proyectaba sombras parpadeantes sobre sus rasgos aguileños, dándole un aspecto casi escultural. Una mirada a la repisa de la chimenea confirmó que su pipa seguía intacta, lo que sugería que lo que fuera que ocupaba sus pensamientos había captado por completo su atención. Me encuentra en un estado de profunda insatisfacción, Watson, anunció sin volver la vista hacia mí. 3 días sin un solo caso de interés. Las clases criminales se han vuelto decepcionantemente predecibles, y temo que mis facultades se estén deteriorando por pura falta de ejercicio. Me acomodé en mi silla con un murmullo compasivo. Quizás un paseo rápido te vendría mejor que estar cavilando. Caminar sin propósito es solo deambular, querido amigo. Necesito estimulación intelectual. Finalmente se giró para mirarme, y noté la energía inquieta que parecía latir bajo su sereno exterior. La señora Hudson me informa que una posible clienta visitó esta mañana durante su ausencia, pero se marchó antes de que pudiera bajar de mis experimentos químicos. La mujer no dejó tarjeta y se negó a especificar su propósito, solo dijo que regresaría esta tarde a las 7 en punto. Consulté mi reloj. Solo faltan 20 minutos para la hora. En efecto, y confieso que me intrigó lo poco que la señora Hudson pudo contarme sobre la visitante. Una mujer de mediana edad, bien vestida pero ansiosa, que se sobresaltó violentamente al oír el traqueteo de una ventana con el viento. Me preguntó específicamente si había tratado con asuntos inusuales o inexplicables. Una pregunta que sugiere aprensiones sobrenaturales o algo tan peculiar que desafía cualquier explicación. Antes de que pudiera responder, nos llegó el timbre desde abajo, seguido por los pasos pausados de la señora Hudson en la escalera. Entró con su habitual discreción y anunció: «La señora Beatrice Ashford desea verlo, señor Holmes». A la mujer que siguió a nuestra casera a la habitación llamó la atención de inmediato, aunque quizá no de la forma esperada. Era, como había indicado la señora Hudson, de mediana edad. Calculé su edad en unos 45 años, y vestía el gris intenso propio del luto. Su rostro, aunque surcado por la evidente tensión, conservaba rastros de considerable belleza, y su porte sugería nobleza y educación. Sin embargo, lo que más me impactó fue el miedo apenas reprimido que emanaba de su persona como una fuerza palpable. Sus manos enguantadas aferraban un pequeño bolso con tal intensidad que el cuero crujió de forma audible en Holmes. Se levantó con fluidez y señaló la silla más cercana al fuego. «Por favor, señora Ashford, tome asiento. Ha viajado bastante para verme, y la noche se ha vuelto inusualmente fría. Watson, quizás sería tan amable de ofrecerle a nuestra invitada un poco de brandy». «Gracias. No», respondió ella en voz baja y cuidadosamente controlada. «Solo necesito su atención, señor Holmes, y quizás su ayuda si considera que mi caso lo merece. Cualquier asunto que cause una angustia tan evidente en el rostro de una dama merece atención», respondió Holmes, volviendo a su asiento y fijándola con esa mirada peculiarmente intensa que parecía trascender las apariencias. «Pero antes de que me cuente sus problemas, permítame comentar que acaba de regresar de Cornualles, que es viuda en lugar de casada,
a pesar de usar el título de señora, y que algo en su actual residencia, en Hampstead, ha perturbado tanto su tranquilidad que apenas ha podido dormir en la última semana a los ojos de la señora Ashford. Se abrieron de par en par, y un leve rubor tiñó sus pálidas mejillas. ¿Cómo es posible que sepas estas cosas? Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Holmes. El rojo arcilla del dobladillo de su vestido es característico de Cornualles, y su frescura sugiere un contacto reciente. Lleva un anillo de bodas, pero está en la mano derecha en lugar de la izquierda. Una costumbre continental que suelen adoptar las viudas que desean honrar su matrimonio y reconocer su cambio de estatus. Las ojeras y el ligero temblor de sus manos hablan elocuentemente de falta de sueño, mientras que la dirección de Hampstead que percibo en la tarjeta de visita que lleva en su bolso, visible a través de la malla del bolso, cuando cambió de posición hace un momento, establece su residencia actual. Extraordinario, suspiró, aunque su agitación no disminuyó. Entonces quizás también puedas explicar lo del cuervo, Nande. Se inclinó hacia adelante con repentino interés. ¿Un cuervo? Continúe. Señora, ha captado mi atención por completo. La señora Ashford respiró hondo, como preparándose para una prueba. La luz del fuego captó la humedad que se había acumulado en sus ojos, y me conmovió la evidente sinceridad de su angustia. Fuera lo que fuese, lo que la había traído a nuestra puerta, la había conmovido profundamente, y me preparé para escucharla con la compasión de una amiga y la atención analítica de un médico. No sé por dónde empezar. Señor Holmes, dijo por fin, con la voz apenas por encima de un susurro. El asunto parece tan fantástico, tan ajeno al ámbito de la explicación racional, que temo que piense que estoy loca. Sin embargo, le aseguro que estoy en plena posesión de mis facultades. Por mucho que los acontecimientos recientes las hayan puesto a prueba, he encontrado muchas cosas en mi carrera que a primera vista parecían fantásticas, respondió Holmes con inesperada amabilidad. He aprendido que lo aparentemente imposible a menudo contiene en sí mismo el germen de una explicación perfectamente lógica. Por favor, hable con franqueza. Ha mencionado un cuervo. Sí. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Primero debo contextualizar, pues la apariencia del pájaro no puede entenderse correctamente sin conocer mi circunstancia. Soy, como habrá deducido, viuda. Mi esposo, Thomas Ashford, era comerciante de porcelana. Murió hace 18 meses en Cornualles, donde habíamos alquilado una casa por su salud. Sus médicos le recomendaron el aire marino, pero no fue suficiente para detener la tuberculosis que lo aquejaba. Asentí con compasión, habiendo presenciado el cruel progreso de esa enfermedad en muchos pacientes. Holmes permaneció en silencio, con los dedos entrelazados una vez más. Su atención absoluta tras la muerte de Thomas, continuó. Me vi incapaz de quedarme en Cornualles. Todo aquel paisaje me recordaba su sufrimiento y su decadencia definitiva. Regresé a Londres y me instalé en una casa en Hampstead. Una residencia modesta pero cómoda, con un pequeño jardín y vistas al páramo. Durante varios meses viví en un silencioso duelo, viendo a poca gente y ocupándome de obras de caridad y de la resolución de los asuntos de mi difunto esposo. Hizo una pausa para recomponerse, y observé que sus manos empezaban a temblar con más intensidad. Holmes le indicó con un gesto que continuara a su propio ritmo. Hace 3 semanas empecé a notar un cuervo en el jardín. Al principio no le di importancia. Después de todo, Londres está lleno de pájaros así. Pero este cuervo parecía diferente. Se posaba en la rama del roble, justo enfrente de la ventana de mi habitación, y permanecía allí durante horas, completamente quieto, observando. Siempre observando. Su voz se había reducido a un susurro ronco. Empecé a sentir que estaba esperando algo, o tal vez vigilando algo, que sabía que pronto ocurriría. ¿Exhibió el pájaro algún comportamiento inusual más allá de esta observación?, preguntó Holmes. Golpeaba la ventana, señor Holmes, 3 veces. Siempre 3 veces, con su gran pico negro. Golpe, golpe, golpe.
medido y deliberado, como un visitante que pide entrar. El sonido me despertaba de mi sueño intermitente y al levantarme encontraba a la criatura allí, con sus ojos negros brillando a la luz de la luna, su presencia de alguna manera acusadora. ¿Acusadora? Holmes arqueó ligeramente una ceja. «¡Qué palabra tan interesante, señora Ashford!». Un rubor se extendió por su rostro. No puedo explicarlo de otra manera. El cuervo parecía mirarme con algo parecido a un juicio, como si conociera algún terrible secreto sobre mí y se hubiera atribuido mi conciencia. ¿Y con qué frecuencia ocurrían estas visitas nocturnas? Todas las noches de la última semana, señor Holmes. Todas las noches, a medianoche en punto, según el reloj de mi habitación. Al primer toque, me despertaba al instante, con el corazón acelerado. Al tercer toque, estaba sentado en la cama, contemplando a esa espantosa criatura recortada contra la luz de la noche. Y entonces, tras varios minutos de observación mutua, extendía sus alas, unas alas enormes, señor Holmes, mucho más grandes de lo que creía que debían ser las de un cuervo, y se perdía en la oscuridad. Holmes se levantó y empezó a pasearse frente a la chimenea, señal inequívoca de que su mente estaba completamente concentrada en el problema. ¿Ha notado algún patrón en estas apariciones? ¿Alguna correlación con otros eventos en su casa o vecindario? Eso es precisamente lo que más me perturba, respondió la señora Ashford con voz temblorosa. Cada mañana, tras la aparición del cuervo, descubro que falta algo en mi casa. Al principio, objetos pequeños, aún abrecartas de plata, un broche con camafeo que perteneció a mi madre, un diario encuadernado en cuero. Pero ayer, por la mañana, descubrí que habían abierto un cajón entero del escritorio de mi difunto esposo y que habían sacado su contenido. La cerradura no mostraba señales de haber sido forzada, pero siempre llevo conmigo la única llave que tengo. Intercambié una mirada con Holmes, notando un creciente interés en su expresión. Aquí, al menos, había algo concreto en robo, o al menos, entrada y sustracción de propiedad sin autorización. «Supongo que tiene sirvientes», preguntó Holmes. «Solo 3. La señora Dalton, mi ama de llaves, que ha estado conmigo desde mi matrimonio y en quien confío plenamente. Su hija, Mary, que trabaja de doncella, y mi cocinera, la señora Jenkins, una mujer de carácter intachable que viene recomendada por mi hermana. Ninguna de ellas traicionaría mi confianza de esa manera, señor Holmes. Me jugaría la vida en ello. Sin embargo, alguien entró en su casa y se llevó estos objetos», observó Holmes. «La pregunta es si el cuervo y los robos están relacionados, o si se trata de dos misterios distintos que coinciden. Hay una cosa más», añadió la señora Ashford, con la voz apenas audible. «Ayer, tras descubrir el cajón forzado, encontré una sola pluma negra sobre mi almohada. No estaba allí cuando hice la cama esa mañana. Estoy segura de ello». El silencio que siguió a la última revelación de la señora Ashford pareció ahondar las sombras en nuestra sala de estar. Holmes había dejado de pasearse y permanecía inmóvil frente a la chimenea, su perfil afilado contra la luz parpadeante. Podía ver el trabajo de su mente reflejado en la sutil tensión de sus rasgos, esa peculiar intensidad que lo invadía cuando un problema se presentaba de forma suficientemente intrigante. «Esta pluma», dijo al fin, volviéndose hacia nuestro visitante. «¿La tiene? ¿La tiene?». La señora Ashford metió la mano en su bolso con dedos temblorosos y sacó un pequeño sobre, que extendió hacia Holmes. Él lo tomó con cuidado, extrajo la pluma y la levantó a la luz de gas para examinarla. Me levanté de la silla para observar su inspección, notando el inusual tamaño de la pluma, fácilmente de 18 centímetros de largo, y su brillante color negro. «Corvus coracis», murmuró Holmes, más para sí mismo que para nosotros. «El cuervo común, aunque hay poco de común en un ejemplar de este tamaño. Watson observará la forma distintiva de la veleta y su brillo característico. No se trata de un ave londinense común, ni es una pluma que simplemente haya caído de forma natural. Mire aquí», señaló la pluma con un dedo largo. «La base muestra señales de haber sido arrancada o cortada deliberadamente. Esta pluma fue colocada sobre su almohada con intención, señora Ashford.
no depositada allí por accidente. Nuestro cliente palideció aún más, si es que tal cosa era posible. Entonces alguien ha estado en mi dormitorio, señor Holmes. Alguien se ha parado junto a mi cama mientras dormía. O quizás mientras estaba en otra parte de la casa. La sola idea es intolerable. Es ciertamente inquietante, asintió Holmes. Pero le aconsejo que no se deje llevar por el miedo todavía. El miedo nubla el juicio y necesitaremos claridad para desentrañar este misterio. Ahora bien, debo hacerle varias preguntas que quizá no parezcan relacionadas con el asunto en cuestión, pero le aseguro que son pertinentes. En primer lugar, ¿tuvo su difunto esposo alguna mascota o animal inusual durante su vida? La señora Ashford pareció momentáneamente confundida por esta aparente digresión. No, señor Holmes. Thomas no tenía ningún cariño especial por los animales. No teníamos perros ni gatos ni pájaros en jaulas. Los encontraba una distracción de su trabajo, y su trabajo en el comercio de China incluía objetos de especial valor o importancia histórica, antigüedades, quizás, o artículos que pudieran atraer la atención de los coleccionistas. Se dedicaba principalmente al comercio de té y seda, señor Holmes, aunque ocasionalmente adquiría piezas de porcelana o jade para clientes con intereses específicos. Nada que justifique una persecución tan extraña. Sin duda, Holmes guardó la pluma cuidadosamente en su sobre y me la entregó para que la guardara. La guardaré para examinarla si no tiene objeción. Ahora, hábleme del contenido del cajón que fue violado. ¿Qué se llevaron exactamente? Las manos de la señora Ashford se retorcían en su regazo. Cartas, principalmente. Correspondencia entre mi esposo y sus socios en Shanghái y Hong Kong. Las conservé, pensando que podrían ser útiles para arreglar sus asuntos. Aunque confieso que no las examiné con detenimiento, también había varios documentos relacionados con sus contratos de sociedad y manifiestos de embarque. Nada que pudiera parecer valioso a un ladrón común. Pero claramente alguien los quería con tanta desesperación que entró en mi casa repetidamente. Y los otros objetos que desaparecieron en ocasiones anteriores, el abrecartas, el broche, el diario. ¿Puede recordar alguna conexión entre ellos? Lo consideró un momento, frunciendo el ceño en señal de concentración. El diario era de Thomas. Tomaba notas diarias sobre sus negocios y observaciones durante sus viajes. El broche era de mi madre, pero falleció cuando yo era muy joven. Él, abrecartas, hizo una pausa, con un destello de reconocimiento en su rostro. El abrecartas fue un regalo de un comerciante chino para Thomas. Tenía una inscripción en caracteres que no pude leer. Excelente, dijo Holmes, con los ojos brillantes, y esa peculiar luz que siempre indicaba una línea de investigación prometedora. Empezamos a percibir un patrón. Alguien está sustrayendo sistemáticamente objetos relacionados con los negocios de su difunto esposo en Oriente. La pregunta es ¿por qué? Y si el cuervo sirve simplemente como distracción, o si desempeña un papel más importante en este curioso drama, entonces, ¿aceptará mi caso?, preguntó la señora Ashford, y la esperanza en su voz era dolorosa. Así lo haré, señora. El problema presenta varios aspectos interesantes, y confieso que me intriga la naturaleza teatral de las apariciones del cuervo. Sin embargo, no puedo trabajar eficazmente sin visitar el lugar de los hechos. ¿Sería conveniente que Watson y yo nos desplazáramos a su residencia de Hampstead mañana por la mañana? Será muy bienvenido, señor Holmes. Me aseguraré de que mi casa esté preparada para recibirlo y responder a cualquier pregunta que pueda tener. Holmes se dirigió a su escritorio y sacó una tarjeta, en la que escribió varias líneas con su caligrafía precisa. Mientras tanto, quiero que tome ciertas precauciones. Primero, asegúrese de que todas las ventanas y puertas estén bien cerradas antes de retirarse. Segundo, quiero que lleve esta tarjeta consigo en todo momento. En ella he escrito la dirección de una oficina de telégrafos que funciona toda la noche. Si el cuervo vuelve a aparecer, o si observa algo inusual, envíe un mensaje de inmediato. Watson y yo responderemos con la mayor rapidez posible. La señora Ashford aceptó la tarjeta con evidente alivio, aunque su ansiedad seguía siendo palpable. Gracias. Gracias. Señor Holmes,
No sabe cuánto me reconforta haber compartido esta carga con alguien que no desestima mis miedos como mera histeria femenina. Sus temores son completamente racionales, dadas las circunstancias, le aseguró Holmes, aunque sospecho que descubriremos que la explicación, cuando surja, se deberá más a la imaginación humana que a la intervención sobrenatural. Watson, ¿sería tan amable de acompañar a la señora Ashford hasta un taxi? Acompañé a nuestra clienta hasta la calle, donde la niebla se había espesado considerablemente durante la hora de su visita, mientras la ayudaba a subir a un cabriolé y le ordenaba al conductor que la llevara sana y salva a Hampstead. No pude evitar sentir una profunda compasión por su difícil situación. Fueran cuales fuesen las fuerzas que se habían alzado contra ella, habían elegido sus métodos con maliciosa astucia, aprovechándose de su aislamiento y vulnerabilidad. Cuando regresé a nuestra sala de estar, encontré a Holmes de pie frente a la ventana, mirando hacia la oscuridad de la noche de Londres. A la mañana siguiente, al despertar, encontré a Holmes ya vestido y consumido por esa energía incansable que invariablemente acompañaba las primeras etapas de una investigación. Estaba de pie en la mesa del desayuno, devorando tostadas con la eficiencia distraída de quien tiene la mente ocupada, mientras consultaba simultáneamente un grueso volumen que reconocí como su enciclopedia indexada de casos criminales. Watson, dijo sin levantar la vista de la página, espero que haya dormido bien. A mí también me resultó imposible dormir tras la marcha de la señora Ashford. El caso presenta varias características que me atormentan. He dedicado las horas intermedias a investigar y creo haber identificado una conexión que nuestra clienta no percibe. Me serví café y me acomodé en la silla, consciente de que Holmes revelaría sus descubrimientos a su propio ritmo y según su propio sentido del drama. ¿Encontraste algo en tus archivos? No consta en mis registros, precisamente, sino en mi recuerdo de un caso ocurrido hace unos 7 años. Un comerciante llamado Cornelius Blackwood fue encontrado muerto en sus oficinas cerca de los muelles, aparentemente por suicidio, por envenenamiento con láudano. Trataba extensamente con el comercio oriental, en particular con Shanghái. La investigación reveló ciertas irregularidades en sus prácticas comerciales, indicios de contrabando más allá de los bienes comerciales comunes. El asunto se enterró discretamente, como suele ocurrir cuando se trata de familias prominentes y sumas sustanciales de dinero. ¿Y crees que esto está relacionado con Thomas Ashford? Estoy seguro de que se conocían. Posiblemente eran socios en alguna empresa. La muerte de Blackwood ocurrió justo cuando Ashford habría estado estableciendo sus propias conexiones comerciales en China. El momento es sugerente, Watson, aunque necesito más información antes de sacar conclusiones firmes. Cerró el volumen con un chasquido decisivo. He enviado un telegrama a mi hermano Mycroft. Si alguien puede descubrir los detalles de los negocios de Ashford, es él. La ventaja de tener un hermano que ocupa una posición tan privilegiada en el gobierno de su Majestad es que ningún secreto permanece impenetrable por mucho tiempo. Salimos de Baker Street poco después de las 9, alquilando un coche de punto para viajar a Hampstead. La mañana amaneció gris y fría, con un viento gélido que cortaba hasta el abrigo más grueso, mientras viajábamos hacia el norte por las calles de la ciudad, dejando atrás gradualmente los densos distritos comerciales para adentrarnos en los espaciosos suburbios. Me encontré reflexionando sobre la curiosa naturaleza del caso que había caído en nuestras manos. Holmes, aventuré a preguntar, ¿qué opina del cuervo en sí? Seguramente no puede ser mera coincidencia que el ave aparezca con tanta regularidad, siempre a medianoche, siempre en la misma ventana. Coincidencia es una palabra que usan quienes carecen de imaginación para percibir patrones. Watson, no. El cuervo actúa deliberadamente, pero aún queda por determinar si se trata de una criatura adiestrada que actúa bajo dirección humana o simplemente de un ave silvestre, cuyo comportamiento ha sido observado e incorporado a un plan más amplio. Los cuervos son criaturas extraordinariamente inteligentes, capaces de aprender e incluso de usar herramienta. En la Torre de Londres, los cuervos han estado semidomesticados durante siglos. Es posible que alguien haya entrenado a esta ave en particular
para realizar acciones específicas en momentos específicos. Pero, ¿con qué propósito? El espectáculo teatral parece excesivo si el verdadero objetivo es simplemente el robo. Precisamente la pregunta que me ocupa, respondió Holmes, con la mirada distante. El cuervo tiene un propósito que va más allá de la simple distracción. Crea una atmósfera de terror, de persecución sobrenatural. ¿Por qué nuestro misterioso antagonista querría aterrorizar a la señora Ashford de esta manera? ¿Qué ventaja le proporciona su miedo? Antes de que pudiera responder, nuestro taxi giró hacia una calle tranquila, bordeada de casas imponentes, apartadas de la carretera tras rejas de hierro y jardines bien cuidados. El conductor se detuvo frente a una elegante residencia de 3 pisos de ladrillo rojo, cuyas ventanas brillaban a la tenue luz de la mañana. Una placa de latón junto a la puerta confirmaba que habíamos llegado a la residencia Ashford. La propia señora Ashford abrió la puerta, acompañada por una mujer de mediana edad y rostro agradable, a quien presentó como la señora Dalton, su ama de llaves. Nuestra clienta parecía aún más demacrada que la noche anterior, y sus ojeras indicaban otra noche de insomnio. El cuervo volvió, señor Holmes, dijo sin preámbulos, con la voz tensa. A medianoche, exactamente igual que antes. 3 golpes en la ventana, y luego aquella terrible vigilancia. Me quedé en la cama, paralizada por el miedo, hasta que finalmente se fue cerca de la 1. Esta mañana descubrí que una pequeña figurita de jade ha desaparecido del salón, otra pieza de la colección de mi marido. La expresión de Holmes se agudizó con interés. Muéstreme todo, por favor. Primero, la ventana del dormitorio donde aparece el cuervo, luego el salón de donde se robó la estatuilla. Watson, confío en que anote cualquier detalle que le parezca significativo. La señora Ashford nos condujo por una elegante escalera curva hasta el primer piso, donde su dormitorio ocupaba una esquina con ventanas que daban tanto al jardín delantero como al lateral de la casa. La habitación estaba decorada con sobriedad y buen gusto, con muebles caros, pero sin ostentación. Holmes se dirigió inmediatamente a la ventana, que ella le indicó, en una gran ventana abatible, con un roble imponente. Creciendo junto a ella, examinó el marco de la ventana con minuciosa atención, sacando la lupa del bolsillo y examinando cada centímetro de madera y cristal. El cierre está bien sujeto y no muestra señales de manipulación, murmuró. El alféizar, sin embargo, cuenta una historia más interesante. Watson, observe estos arañazos en la pintura en recientes, hechos en los últimos días. Coinciden con las garras de un pájaro grande que se aferraba repetidamente a esta superficie. Me incliné para examinar las marcas que me indicó, fijándome en su profundidad y espaciamiento regular. Entonces, el pájaro es real, no es una mera proyección o ilusión. El pájaro es muy real, asintió Holmes, pero, aún así, su aparición podría estar orquestada. Señora Ashford, ¿hay alguna manera de acceder a esta ventana desde afuera? Quizás por una escalera o desde el tejado. El roble crece bastante cerca, respondió, pero su rama más cercana todavía está a varios metros de la ventana. No puedo imaginar cómo alguien podría recorrer esa distancia sin caerse. Holmes se acercó a la ventana y miró el árbol en cuestión. Con los ojos entrecerrados en señal de cálculo, Holmes permaneció junto a la ventana durante varios minutos, recorriendo con su mirada penetrante el jardín y el imponente roble que dominaba la vista. Lo observé observando la relación entre la rama y la ventana, el ángulo de aproximación que necesariamente adoptaría el cuervo y las diversas posibilidades de acceso humano a esa posición elevada. Finalmente, se volvió hacia la señora Ashford con una pregunta que, a primera vista, parecía completamente ajena al asunto en cuestión. Dígame, señora Ashford, ¿conoce a sus vecinos? ¿Mantiene relaciones cordiales con las familias de ambos lados de su propiedad? Nuestro cliente pareció momentáneamente desconcertado por esta pregunta. A mi izquierda reside el coronel Bantry, un militar retirado muy reservado. A mi derecha está la casa del señor Edmund Carstairs, un abogado de cierta reputación. He intercambiado saludos con ambos, pero no puedo afirmar que los conozca íntimamente. ¿Por qué
¿Lo pregunta? Solo estoy recopilando información, respondió Holmes con su habitual vaguedad. Ahora, examinemos el salón donde se guardaba la estatuilla de Jade. Bajamos de nuevo a la planta baja, donde la señora Ashford nos condujo a un salón elegantemente decorado con vistas al jardín trasero. La habitación reflejaba la cómoda prosperidad de la casa a muebles bien escogidos, obras de arte de buen gusto en las paredes y una fina colección de porcelana china y Jade expuesta en una vitrina. La señora Ashford señaló un espacio vacío en uno de los estantes. La estatuilla estaba allí, explicó. Representaba un dragón, tallado en jade verde pálido con extraordinario detalle. Thomas la adquirió en Shanghái durante su último viaje, hace unos 2 años. Estaba particularmente orgulloso de ella, afirmando que era una pieza de considerable antigüedad y valor. Holmes examinó el armario cuidadosamente, probando las puertas e inspeccionando la cerradura. ¿Estaba cerrado este armario cuando descubrió el robo? No, señor Holmes. La mantengo abierta durante el día, ya que no veo la necesidad de tales precauciones en mi casa. La señora Dalton la cierra todas las noches como parte de sus tareas habituales, y anoche estaba debidamente asegurado. La señora Dalton me asegura que así fue, y no tengo motivos para dudar de su palabra. Holmes sacó su lupa una vez más y examinó la cerradura minuciosamente. Luego centró su atención en los estantes. Tras un momento, emitió un leve sonido de satisfacción y me hizo señas para que me acercara. Watson, su ojo médico, podría ser útil. ¿Qué observa en las manchas de polvo en este estante? Estudié la superficie con atención, notando la distribución irregular del polvo. Hay un contorno claro donde se encontraba la figura, pero el polvo a su alrededor parece alterado, como si alguien hubiera metido la mano y la hubiera retirado con prisa. El patrón sugiere dedos, aquí y aquí, agarrando el objeto. ¡Excelente! ¿Y qué observas sobre el tamaño de estas marcas de dedos? Miré con más atención, comprendiendo de repente lo que Holmes quería que viera. Son bastante pequeñas, Holmes. La mano de una mujer, o quizás de una persona joven. Exactamente. No son las marcas que uno esperaría de un ladrón común, que normalmente sería un hombre adulto. Este robo, como los demás, fue ejecutado por alguien con manos delicadas y, sospecho, un profundo conocimiento de la casa. Se enderezó y se volvió hacia la señora Ashford. Me gustaría hablar con sus sirvientes, si me lo permiten, individualmente y en privado. Creo que la biblioteca sería un lugar ideal para tales entrevistas. El rostro de la señora Ashford denotaba sorpresa y consternación. Señor Holmes, ¿no sospechará de mi leal personal doméstico? Le he hablado de su excelente carácter y su larga trayectoria. Sospecho de todos y de nadie, hasta que los hechos demuestren lo contrario, respondió Holmes con firmeza. Esto no cuestiona su buen juicio, señora, sino simplemente el método sistemático mediante el cual se descubre la verdad. Alguien ha estado entrando en su casa y sustrayendo objetos específicos. Ese alguien reside en esta casa o tiene acceso a través de alguien que reside allí. Debemos descartar posibilidades hasta que solo quede la verdad. Con evidente reticencia, la señora Ashford llamó primero a la señora Dalton. Él, ama de llaves, entró en la biblioteca con la serena dignidad de una mujer segura de sí misma. Tenía unos 60 años, cabello canoso y las manos hábiles de alguien acostumbrado a administrar una casa con eficiencia. Holmes la interrogó con cortesía, pero con minuciosa atención a los detalles, en cuánto tiempo llevaba en el servicio, sus funciones, sus observaciones de la casa y si había notado algo inusual en las últimas semanas. La señora Dalton respondió a cada pregunta con admirable serenidad, con respuestas claras y precisas. Había servido a la señora Ashford durante 23 años, tras haber entrado en servicio cuando ésta se acababa de casar. Acompañó a la familia a Cornualles y estuvo presente durante la última enfermedad del señor Ashford. Sus funciones abarcaban la administración general de la casa, la supervisión del resto del personal y la gestión de las cuentas.
en cuanto a sucesos inusuales. Confesó que había oído golpes en la ventana en 2 ocasiones cuando atendía a sus tareas nocturnas, y que el sonido la había perturbado considerablemente. Tuvo algo deliberado, señor Holmes, explicó, con la compostura momentáneamente tambaleándose. No fue un golpeteo aleatorio de una rama contra el cristal, sino algo deliberado y medido. Me dio un buen susto, no me importa admitirlo. ¿Y no viste nada? ¿Ni sombra? ¿Ni movimiento? Nada, señor. Solo oí el golpeteo. Y cesó antes de que pudiera investigar en Holmes. La despidió con agradecimiento y llamó a su hija Mary, la doncella. La joven que entró tendría unos 25 años, con un rostro agradable y modales nerviosos. Retorcía su delantal entre las manos mientras permanecía ante nosotros, visiblemente sobrecogida por lo que ocurría. Su testimonio añadió poco a lo que ya sabíamos. No había visto ni oído al cuervo, pues sus obligaciones la mantenían principalmente en los pisos inferiores de la casa. Confirmó que todas las puertas y ventanas se revisaban cada noche antes de que la familia se retirara a la cocinera. La señora Jenkins resultó igualmente inútil para la investigación. Aunque su carácter parecía irreprochable, era una mujer corpulenta y competente que se dedicaba exclusivamente a la cocina y se interesaba poco por los asuntos de la casa. Más allá de sus dominios, tras la última entrevista, Holmes se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el jardín con esa expresión distante que denotaba profunda reflexión. Con su permiso, señora Ashford, me gustaría examinar el jardín y, en particular, la zona bajo la ventana de su dormitorio. Salimos al aire fresco de la mañana. El jardín estaba bien cuidado, con parterres impecables que mostraban la aridez del otoño, y el gran roble dominaba el espacio con sus extensas ramas. Holmes se puso a examinar el suelo bajo el árbol con minuciosa atención, moviéndose lentamente por el césped con la lupa en la mano, agachándose de vez en cuando para recoger algún pequeño objeto que guardaba en un sobre de su bolsillo. Observé a Holmes realizar su meticuloso examen del jardín, notando cómo se movía en círculos cada vez más amplios alrededor del roble, sin perder de vista nada con su aguda mirada. Se detuvo varias veces para recoger muestras de tierra o para estudiar alguna marca en el suelo invisible para mi mirada menos experta. La señora Ashford permanecía en la terraza, observando nuestra actividad con una mezcla de esperanza y ansiedad, mientras que la señora Dalton había regresado a sus tareas domésticas con la serena eficiencia que parecía caracterizarla. Holmes, llamé después de unos minutos. ¿Ha encontrado algo significativo? Se irguió tras su examen, sosteniendo un pequeño sobre varias cosas. Watson, primero, hay restos de excrementos de pájaro en esta rama. Señaló una rama considerable que se extendía hacia la ventana del dormitorio de la señora Ashford, lo que confirma que un pájaro grande ha estado posado aquí con regularidad. Segundo, he encontrado esto. Me mostró el sobre, que contenía varias pequeñas plumas negras, esparcidas por el suelo en un patrón que recuerda al de un pájaro, acicalándose o sobresaltándose al emprender el vuelo. Y tercero, lo más interesante de todo, hay marcas en la tierra que sugieren que alguien ha estado bajo este árbol, vigilando la casa. ¿Huellas de botas? Exactamente. Unas botas de hombre, talla 9 o así, con un dibujo distintivo en la suela un rayado, que sugiere un fabricante en particular. Las huellas son recientes, hechas en los últimos 2 días durante la lluvia reciente. Alguien ha estado observando la casa, Watson, y lo ha hecho con bastante regularidad. Antes de que pudiera responder a esta revelación, un alboroto en la calle nos llamó la atención. Oímos unos ladridos excitados, profundos y resonantes, propios de un perro enorme, seguidos de la voz de un hombre que expresaba frustración y orden. Un instante después, la puerta del jardín se abrió de golpe, y ante nosotros apareció el gran danés más magnífico que jamás había visto. El perro era enorme, de unos 80 centímetros de altura, con un pelaje de un llamativo color azul grisáceo y rasgos poderosos y aristocráticos. A pesar de su impresionante tamaño y el estruendo de sus ladridos,
Había algo dulce en sus ojos oscuros, y meneaba la cola con entusiasta amabilidad al acercarse a nosotros. Detrás de él venía un caballero alto y distinguido, de unos 50 años. Con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la vergüenza, Thor, ordenó el hombre con severidad. «Thor, ven aquí, de inmediato. Te pido disculpas de todo corazón». La bestia se soltó y... ¡Cielos! ¿Eres tú, Watson? Lo miré sorprendido, y poco a poco lo reconocí. Carstairs. Edmund Carstairs. No tenía ni idea de que vivías en este barrio. El hombre que ahora estaba frente a nosotros, intentando con escaso éxito contener al entusiasta Thor, era en realidad Edmund Carstairs, un abogado con quien había servido brevemente durante mi estancia en Afganistán. Habíamos estado asignados al mismo regimiento, y aunque nuestra relación había sido breve, lo recordaba como un hombre inteligente y valiente. El tiempo lo había tratado con benevolencia. Se mantenía delgado y en forma, con solo unas canas distinguidas en las sienes que marcaban el paso de los años. Watson, esto es extraordinario. No tenía ni idea. Pero que la trae a Hampstead y, señora Ashford, debo disculparme por esta intrusión. Thor suele ser muy obediente, pero algo lo ha emocionado muchísimo. Esta mañana Holmes había estado observando esta reunión con interés, y ahora dio un paso al frente con la mano extendida. Soy Sherlock Holmes, señor Carstairs. El doctor Watson y yo estamos aquí a petición de la señora Ashford para investigar ciertos sucesos inusuales que han perturbado su hogar. Su llegada, aunque inesperada, podría resultar fortuita. Dígame, ¿ha mostrado su perro algún comportamiento inusual en los últimos días? Carstairs pareció sorprendido por la pregunta, pero la consideró detenidamente. Ahora que lo mencionas, sí. Durante la última semana, Thor ha estado peculiarmente inquieto por las noches. Duerme en mi estudio, ¿entiendes? Queda al jardín lateral. Varias veces me ha despertado su gruñido bajo, no agresivo, sino alerta, como si hubiera detectado algo que le preocupaba. Cuando investigué, no encontré nada que explicara su comportamiento. ¿A qué hora ocurrieron estos episodios? Cerca de la medianoche, diría yo. Confieso que no anoté la hora exacta, pero siempre era mucho después de que me hubiera retirado. Holmes y yo intercambiamos miradas significativas. El momento coincidió exactamente con la aparición del cuervo en la ventana de la señora Ashford. Thor, mientras tanto, había cesado sus efusivos saludos y permanecía completamente inmóvil, con la cabeza levantada y las fosas nasales dilatadas mientras olía el aire. De repente, se dirigió con sorprendente velocidad hacia el roble, con la atención fija en algo en las ramas superiores. ¡Ahí!, gritó la señora Ashford, con voz aguda y alarmada. ¿Ahí? ¿Lo ves? Seguí su mirada hacia arriba y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, a pesar de mi racionalidad. Posado en la misma rama que se extendía hacia la ventana del dormitorio de la señora Ashford, había un cuervo de tamaño extraordinario. Incluso en la grisácea luz de la mañana, su plumaje parecía absorber la luz, creando una sensación de profundidad y sombra. Los ojos negros del ave nos observaban con lo que parecía una inteligencia malévola, y mientras observábamos, abrió su formidable pico y emitió un graznido áspero y cruante que resonó por todo el jardín. La respuesta de Thor fue inmediata y dramática. Apoyó sus enormes patas en el tronco del roble y lanzó una serie de ladridos profundos y desafiantes dirigidos hacia arriba, hacia el ave. El cuervo permaneció impasible ante esta exhibición, observándonos con esa inquietante firmeza. Holmes, por su parte, había sacado un pequeño cuaderno y dibujaba rápidamente, con la mirada moviéndose entre el ave y el papel con movimientos rápidos y precisos. «Extraordinario», murmuró. «La envergadura debe de ser de casi 1,5 metros. Este no es un cuervo común de Londres, Watson. El tamaño por sí solo sugiere una raza inusual o quizás una importación de otra región, señor Carstairs. ¿Su perro ha mostrado interés en este árbol antes?» «Así es», respondió Carstairs, sin soltar el collar de Thor. «Pensé que quizá había ardillas anidando allí, aunque la violencia de su reacción me pareció excesiva para ser ardillas».
Pero un pájaro de este tamaño sin duda llamaría su atención. Holmes continuó observando al cuervo durante varios minutos, mientras su cuaderno se llenaba de bocetos y anotaciones. El ave, por su parte, parecía completamente imperturbable ante nuestra atención y los continuos ladridos de Thor. Permanecía inmóvil como una estatua. Sus ojos negros reflejaban la tenue luz de la mañana, cambiando ocasionalmente su peso de una pata a la otra, pero por lo demás permanecía inmóvil. Había algo profundamente inquietante en su serenidad, como si comprendiera que era el objeto de nuestra investigación y le pareciera divertido. «Señor Carstairs», dijo Holmes sin apartar la vista del cuervo, «¿sería tan amable de sujetar a Thor un momento más? Quiero intentar algo». Tomó una pequeña piedra del sendero del jardín y con sorprendente precisión la arrojó hacia la rama donde se posaba el cuervo. La piedra golpeó la rama a unos 30 centímetros del ave, provocando una notable sacudida en la rama. La respuesta del cuervo fue inmediata e informativa. En lugar de alzar el vuelo alarmado, como haría un ave silvestre, extendió sus impresionantes alas, confirmando la estimación de Holmes sobre su envergadura menos, y saltó deliberadamente a una rama más alta, donde se posó de nuevo y reanudó su observación. El movimiento fue mesurado y controlado, sin el pánico de una criatura que actúa por puro instinto. «Entrenado», anunció Holmes con satisfacción. «Ese pájaro ha sido entrenado para permanecer cerca de este lugar a pesar de las perturbaciones. Un cuervo salvaje habría huido a la primera señal de amenaza. Este simplemente se reubica en una posición más segura y continúa su observación. Quienquiera que haya empleado a esta criatura lo ha hecho con considerable habilidad». «¿Pero quién emprendería un plan tan elaborado?», preguntó la señora Ashford con voz temblorosa. «¿Y con qué propósito? Los objetos robados son valiosos, sin duda, pero no lo suficiente como para justificar esta función teatral». «Esa, señora, es precisamente la pregunta que me ocupa», respondió Holmes. «Los objetos en sí mismos pueden ser menos importantes que lo que representan o la información que contienen. Usted mencionó que se llevaron la correspondencia de su esposo, junto con documentos comerciales. Alguien está recopilando sistemáticamente pruebas de los asuntos de su difunto esposo en Oriente, y están dispuestos a hacer todo lo posible para lograrlo». Carstairs, que había estado escuchando este intercambio con creciente interés, se aclaró la garganta. «Disculpen que me inmiscuya en asuntos privados, pero si me permiten una observación, conocía a Thomas Ashford ligeramente, a través de negocios en la ciudad. Era un hombre de considerable perspicacia, pero también, si se me permite hablar claro, un hombre que navegaba a contracorriente en sus negocios. Se rumoreaba, nunca confirmado, sobre ciertas irregularidades en sus prácticas de importación». La señora Ashford se irguió visiblemente ofendida. «Mi esposo era un hombre de honor, señor Carstairs. No permitiré que su memoria se manche con chismes vanos». «Tranquila, señora Ashford», intervino Holmes con suavidad. «El señor Carstairs habla con el deseo de ayudar, no de causar dolor, y su información, por incómoda que sea, puede ser relevante para nuestra investigación». «Señor Carstairs, esos rumores que menciona, ¿se referían al contrabando?». «Entre otras cosas», respondió Carstairs con cautela, «se hablaba de artefactos que se habían introducido en el país sin la documentación adecuada, de asociaciones con comerciantes de dudosa reputación. Nunca se demostró nada, ¿entiende? Y Ashford mantuvo su posición en la sociedad hasta que su salud se quebró. Pero los rumores persistieron». Holmes asintió lentamente, como si esta información confirmara las sospechas que ya tenía. «¿Y estos rumores mencionaban a alguna persona específica con la que Ashford pudiera haber estado relacionado?» Antes de que Carstairs pudiera responder, Thor se soltó repentinamente del agarre de su amo y se abalanzó hacia el roble con renovado vigor. Esta vez, sin embargo, su atención no se dirigió hacia arriba, al cuervo, sino hacia abajo, hacia una densa vegetación de rododendros que bordeaba el muro del jardín. El enorme perro atravesó los arbustos con la fuerza de un ariete, y sus ladridos alcanzaron un crescendo de excitación en Holmes. Se puso en movimiento al instante, corriendo por el jardín con una agilidad
que contradecía su habitual apatía. Lo seguí tan rápido como me lo permitió mi antigua herida de guerra, con Carstairs pisándome los talones. Llegamos a los rododendros y encontramos a Thor rígido, con la nariz apuntando hacia una sección del muro del jardín, donde el ladrillo mostraba señales de haber sido tocado recientemente. «Watson, aquí se han soltado los ladrillos», gritó Holmes, mientras sus manos ya trabajaban en la mampostería. «Alguien ha creado una entrada a través de este muro, una forma de acceder al jardín sin usar la puerta». Con unos cuantos tirones bruscos, quitó 3 ladrillos, dejando al descubierto un hueco lo suficientemente grande como para que una persona de tamaño mediano pudiera pasar. Más allá del hueco, podíamos ver la propiedad contigua en el jardín del coronel Bantry, según nos informó la señora Ashford. Holmes asomó inmediatamente la cabeza y los hombros por la abertura, examinando el suelo al otro lado. Al retirarse, su expresión era sombría, pero iluminada por la luz del descubrimiento. «Huellas de botas, Watson, el mismo patrón distintivo que observamos bajo el roble. Nuestro misterioso visitante ha estado usando esta ruta para entrar y salir del jardín a voluntad. El instinto de Thor nos ha sido de gran ayuda». El gran perro, percibiendo la aprobación, meneó la cola con satisfacción y aceptó la cariñosa palmadita de Holmes en su enorme cabeza. Carstairs había sacado un pañuelo y se secaba el sudor de la frente a pesar del frío. «Oiga, Holmes, esto es bastante más grave que un simple robo, ¿no?» «Así es, señor Carstairs. Estamos tratando con alguien que se ha esforzado al máximo para aterrorizar a la señora Ashford, a la vez que roba objetos específicos de su casa. El uso del cuervo amaestrado sugiere una mente que aprecia el teatro y la manipulación psicológica. La sustracción sistemática de objetos relacionados con el negocio de Thomas Ashford sugiere un motivo claro, arraigado en el pasado, y esta entrada oculta indica planificación y paciencia, cualidades que hacen a nuestro adversario particularmente peligroso. La señora Ashford se había unido a nosotros, pálida, pero con porte firme. «¿Qué debo hacer, señor Holmes? No puedo quedarme en esta casa sabiendo que alguien puede entrar a voluntad por esa horrible grieta en la pared». «No hará nada precipitado», respondió Holmes con firmeza. «El agujero se sellará de inmediato al señor Carstairs. ¿Puedo pedirle que envíe a su hombre con mortero y herramientas? Pero no quiero que nuestro misterioso visitante sepa que hemos descubierto su método de entrada. Sellaremos el agujero solo por este lado, dejando los ladrillos lo suficientemente sueltos como para que parezcan intactos desde el jardín del coronel Bantry». «¿Pretendes ponernos una trampa?», observé. «Exactamente, Watson. Nuestro visitante se ha vuelto confiado, incluso descuidado. Esta noche, creo, recibiremos otra visita, tanto del cuervo como de su amo». El resto de la mañana se dedicó a una cuidadosa preparación. Carstairs demostró ser un aliado invaluable, enviando a su sirviente a buscar los materiales necesarios para reparar el muro, mientras él se quedaba para ayudarnos con los preparativos. Holmes examinó cada aspecto del jardín y la casa con meticulosa atención, determinando los puntos más ventajosos para observar tanto el roble como la entrada oculta a través del muro. Thor, tras destacarse con su descubrimiento, fue recompensado con los restos de cocina de la señora Dalton y se colocó en una posición de reposo vigilante bajo la terraza, con la cabeza apoyada en las patas, pero la mirada alerta e inteligente. «Señor Carstairs», dijo Holmes, mientras nos reuníamos en el salón para ultimar nuestros planes, «le pido un favor considerable. Su perro ha demostrado ser extraordinariamente sensible a la presencia de nuestro misterioso visitante. Le gustaría que Thor se quedara aquí esta noche, apostado en el jardín, donde podría alertarnos de cualquier acercamiento. Su oído y olfato son muy superiores a los nuestros, y su tamaño, por sí solo, haría dudar a cualquiera con malas intenciones en Carstairs». Asintió sin dudarlo. «Thor está a su entera disposición, Holmes. Está bien entrenado y seguirá sus órdenes una vez que le haya dejado claro
que debe obedecerle. Sin embargo, debo advertirle que si percibe una amenaza real para cualquiera bajo su protección, se vuelve formidable. Lo he visto enfrentarse a 3 rufianes que intentaron asaltarme cerca de los muelles. Su sola aparición fue suficiente para hacerlos huir. «Excelente», respondió Holmes con evidente satisfacción. «Ahora, en cuanto a los preparativos para esta noche, Watson y yo nos esconderemos en el invernadero, que ofrece una vista clara, tanto del roble como del hueco en la pared en Señora Ashford. Debo pedirle que se retire a su dormitorio, a su hora habitual, y mantenga su rutina habitual en la medida de lo posible. Nuestro visitante no debe sospechar nada inusual. Deje las cortinas abiertas y la luz de gas baja, como supongo que ha sido su costumbre». La señora Ashford asintió, aunque pude ver la tensión en su rostro. «¿Y si viene el cuervo? Si oigo ese terrible golpeteo en mi ventana?» «No hará nada», instruyó Holmes con suavidad pero firmeza. «Permanecerá en su cama, fingiendo dormir si es necesario, hasta que tenga noticias de Watson o mías. Entiendo que esto requiere mucho coraje, pero es esencial que pillemos a nuestro adversario en el acto. Solo entonces podremos estar seguros de su identidad y sus motivos. Almorzamos en la casa, durante la cual Holmes interrogó a la señora Ashford con más detalles sobre los socios y negocios de su difunto esposo. Ella logró recordar numerosos nombres y detalles que antes había descartado por considerarlos insignificantes, y Holmes anotó cada dato en su cuaderno con evidente interés. Un nombre en particular pareció captar su atención, el de Marcos Wendell, comerciante de antigüedades orientales que se había asociado con Thomas Ashford en varias empresas de importación. «¿Este Wendell?», preguntó Holmes. «¿Sabe usted su paradero actual?» «Creo que tiene oficinas cerca del Museo Británico», respondió la señora Ashford. «Thomas hablaba de él con frecuencia, aunque siempre con cierta reserva. Deduje que su colaboración era fructífera, pero no del todo cómoda. Al final hubo cierto desacuerdo, aunque Thomas nunca me lo explicó. Holmes tomó nota de esto y cambió de tema, pero observé la expresión pensativa que se había fijado en sus rasgos. Empezaba a surgir un patrón, aunque su forma completa seguía siendo desconocida para mí. Al terminar el almuerzo, Holmes anunció su intención de hacer ciertas averiguaciones en la ciudad y partió en un coche de punto, prometiendo regresar antes del anochecer. Se llevó consigo las medidas del espacio vacío de la figurilla de Jade, bocetos del cuervo y una lista de nombres que le había proporcionado la señora Ashford. Me quedé en casa, acompañando a la señora Ashford e intentando distraerla del calvario que nos aguardaba. Carstairs también se quedó, y agradecí su presencia. Entablamos una conversación amena sobre nuestras experiencias compartidas en Afganistán, y me alegró descubrir que sus recuerdos de aquellos tiempos difíciles coincidían estrechamente con los míos. Había dejado el servicio militar poco después de que me dieran de alta por invalidez y había creado un exitoso bufete de abogados en Londres, especializado en disputas comerciales y derecho marítimo. Este asunto, con Ashford, me preocupa, le confesó durante un momento en que la señora Ashford se había disculpado para descansar. Sabía más de sus asuntos de lo que admití en su presencia, Watson. Thomas Ashford estaba involucrado en asuntos que iban mucho más allá de simples irregularidades comerciales. Se sugería que contrabando no solo de artefactos, sino también de opio. El comercio de China ha corrompido a muchas personas buenas, y me temo que Ashford podría haber estado entre ellos. ¿Crees que alguien de su pasado ha venido buscando venganza? ¿O quizás evidencia que pueda incriminarlo también? Algo así. Sí, el robo sistemático de documentos sugiere que alguien intentaba eliminar rastros de transacciones pasadas, pero el cuervo, la naturaleza teatral de la persecución, sugiere un elemento personal, un deseo no solo de recuperar pruebas, sino de castigar, de atemorizar. Nuestra conversación fue interrumpida por el regreso de Holmes, al anochecer, sobre la ciudad. Entró en el salón con esa energía particular que siempre indicaba una expedición exitosa, y supe de inmediato que sus indagaciones habían dado fruto. «Caballeros, señora Ashford», anunció,
aceptando la taza de té que le había preparado la señora Dalton. He tenido una tarde muy enriquecedora. Visité las oficinas de Marqués Wendell y descubrí que se marchó de Londres de forma bastante repentina hace 3 semanas, dejando sus asuntos en un completo caos. Su asistente, un joven nervioso llamado Pemberton, me brindó mucha información una vez que lo convencí de que representaba intereses legales y no criminales. ¿Y qué reveló ese tal Pemberton? Pregunté. Ese Wendell se había mostrado cada vez más nervioso en los días previos a su partida, tras recibir varias cartas amenazadoras que exigían la devolución de ciertos objetos que Wendell insistía en no poseer. Pemberton recordó una carta en particular que mencionaba al dragón de Jade y advertía de las consecuencias si no se entregaba de inmediato. La caligrafía, dijo, era distintiva, fuerte, masculina, con una peculiar floritura en las mayúsculas. La señora Ashford palideció. El dragón de Jade. Esa era la figura que robaron de mi salón. Pero si este Wendell no la tiene, ¿por qué alguien lo amenazaría por ello? Porque, señora, alguien cree que Wendell o usted poseen algo de gran valor, algo relacionado con los negocios de su difunto esposo. En China la noche cayó sobre Hampstead con una oscuridad insidiosa que parecía traer consigo una atmósfera de opresión y terror. Holmes y yo nos habíamos instalado en el invernadero poco después de las 9. Tras asegurarnos de que todo pareciera normal en la casa, la señora Ashford se había retirado a su dormitorio, como se le había indicado, dejando una lámpara encendida junto a su cama y las cortinas entreabiertas. Los sirvientes habían sido despedidos a sus aposentos con instrucciones de no salir hasta la mañana, independientemente de los ruidos que oyeran. Solo Carstairs permaneció con nosotros. Tras insistir en su derecho a llevar el asunto hasta su conclusión, Antor yacía a nuestros pies, una presencia imponente de poder apenas contenido. El gran perro parecía percibir la importancia del silencio, pues no emitía ningún sonido, aunque sus oídos permanecían alerta y sus ojos oscuros observaban el jardín a través de las paredes de cristal del invernadero. Holmes nos había situado desde donde podíamos ver tanto el roble como el tramo de pared que ocultaba la entrada secreta. La luna, casi llena, proporcionaba suficiente iluminación para distinguir formas y movimientos, aunque las sombras se extendían densamente sobre el suelo. Recuerde, susurró Holmes, con voz apenas audible, debemos permitir que nuestro visitante se comprometa por completo antes de actuar. No solo quiero atraparlo en el acto de robo, sino comprender completamente su propósito. Cuando dé la señal, Tresividus agudus, saudremos, Watson. Confío en que tendrá su revólver reglamentario. Me di una palmadita en el bolsillo del abrigo para confirmarlo, sintiendo el peso familiar del arma que había llevado en tantas aventuras con mi amigo. Carstairs se había armado con un robusto bastón, y Holmes llevaba el garrote de endrino que prefería para ocasiones que requerían persuasión física. A las horas transcurrieron con una lentitud agonizante. Las 10 llegaron y pasaron. Las 11 sonaron desde la torre de una iglesia lejana. El jardín permanecía tranquilo y vacío, salvo por el ocasional movimiento de las ramas con la brisa nocturna. Me encontré luchando contra la somnolencia a pesar de la tensión de nuestra vigilia, e incluso la vigilancia de Holmes pareció flaquear al acercarse la medianoche. Entonces, justo cuando el reloj de la iglesia empezó a dar las 12, el cuerpo de Thor se puso rígido. Un gruñido sordo emanó de lo más profundo de su pecho, tan silencioso que parecía más vibración que sonido. Holmes extendió la mano, tocando la cabeza del perro en un gesto que exigía silencio, y Thor obedeció, aunque todos los músculos de su vigorosa figura permanecieron tensos por la anticipación desde nuestra posición estratégica. Observamos cómo una sombra se desprendía de la oscuridad cerca del muro del jardín. Una figura, moviéndose con sigilo experto, se acercaba a la abertura oculta en la mampostería. Incluso a la luz de la luna era difícil distinguir los detalles, pero el tamaño y el movimiento sugerían a un hombre de complexión mediana, vestido con ropa oscura. Trabajó con los ladrillos sueltos durante unos 30 segundos,
antes de crear una abertura suficiente para colarse en el jardín de la señora Ashford. «Todavía no», susurró Holmes, con la mano aún apoyada en la cabeza de Thor. «Que sigan el intruso». Avanzó velozmente por el jardín, manteniéndose entre las sombras hasta llegar a la base del roble. Levantó la vista hacia sus ramas y seguimos su mirada hasta donde, increíblemente, el gran cuervo estaba posado, como si hubiera estado esperando este momento. El hombre levantó el brazo, y el ave descendió inmediatamente a su muñeca con la precisión de un halcón adiestrado. El intruso metió la mano en su abrigo y sacó algo. Capté el destello del metal a la luz de la luna, que sujetó a la pata del cuervo. Entonces el pájaro extendió las alas y voló directamente a la ventana de la señora Ashford, donde comenzó a golpear acompasadamente la ventana que había aterrorizado a nuestra clienta durante tantas noches. Antap, antap, antap. El sonido se escuchó con claridad en el aire tranquilo de la noche, y vi encenderse una lámpara en el dormitorio de la señora Ashford. El intruso, mientras tanto, se había colocado debajo de la ventana, con la mirada fija en lo alto, aparentemente esperando alguna respuesta o reacción. «Ahora», dijo Holmes suavemente. Y Thor no necesitó más estímulo. El gran perro salió, disparado del invernadero, con un rugido que pareció sacudir los cimientos de la casa. Carstairs y yo lo seguimos de inmediato, mientras Holmes daba la vuelta para cortarle la retirada por el hueco de la pared. El intruso se giró al oír a Thor acercarse, su rostro finalmente visible a la luz de la luna, un hombre de rasgos afilados, de unos 40 años. Con un bigote fino y ojos abiertos de par en par por un repentino terror, Anne se giró para huir, pero Thor lo alcanzó antes de que diera 3 pasos. El perro no atacó con la ferocidad que cabría esperar, sino que plantó sus enormes garras sobre el pecho del hombre, empujándolo hacia atrás contra el roble y sujetándolo allí con una fuerza irresistible. El intruso forcejeó brevemente, pero luego pareció reconocer la inutilidad de la resistencia. Se quedó paralizado, con la enorme cabeza de Thor a la altura de la suya, y los dientes del perro al descubierto en señal de advertencia. «¡Buen trabajo, Thor!», gritó Carstairs al llegar a su lado. Mantuve mi revólver, apuntando al intruso inmovilizado, mientras Carstairs le ordenaba a Thor que mantuviera su posición. El gran perro obedeció. Aunque seguía gruñendo amenazadoramente a Holmes, emergió de las sombras cerca del muro, tras haber bloqueado esa vía de escape. Se acercó al cautivo con confianza y sin prisas, estudiando sus rasgos con interés. «Buenas noches», dijo amablemente. «Creo que no nos han presentado formalmente, aunque sospecho que conozco su identidad. Usted es Arthur Blackwood, hijo del difunto Cornelius Blackwood, y ha estado buscando algo que cree que le pertenece por derecho». En la expresión del hombre pasó del miedo al desafío. «No he robado nada que no le hayan robado primero a mi familia. Thomas Ashford era un ladrón y un sinvergüenza que llevó a mi padre a la tumba». «Una acusación grave», observó Holmes. «Quizás quiera profundizar, aunque le advierto que cualquier cosa que diga podría usarse como prueba». «Watson, ¿sería tan amable de recuperar ese cuervo antes de que cause más problemas a la señora Ashford?» Me acerqué a la ventana, donde el pájaro seguía posado, golpeando metódicamente el cristal. Al acercarme, vi lo que Blackwood le había atado a la pata en un pequeño cilindro de metal, de esos que usan las aves amaestradas para llevar mensajes. El cuervo me miró con una especie de reproche, pero no intentó huir mientras yo retiraba con cuidado el cilindro y lo guardaba en mi bolsillo. El pájaro entonces extendió las alas y voló hacia la noche. Aparentemente con su tarea concluida, nos reunimos en el salón de la señora Ashford unos 20 minutos después, una curiosa reunión forjada por las circunstancias y el engaño. Arthur Blackwood estaba sentado en una silla junto al fuego, aún custodiado por el formidable Thor, quien se había posicionado justo delante del prisionero con vigilancia. La señora Ashford, envuelta en una bata, ocupaba el sofá con una mezcla de alivio y aprensión visible en su rostro. Carstairs y yo flanqueábamos a Holmes, quien se encontraba frente a la chimenea en una actitud que llegué a reconocer como el preludio de una explicación. «Antes de llamar a la policía», comenzó Holmes,
con sus ojos grises fijos en Blackwood. Creo que todas las partes merecen comprender toda la verdad de este asunto, señor Blackwood. Su padre se quitó la vida hace 7 años. ¿No es así? El veredicto oficial fue suicidio por envenenamiento con láudano, provocado por dificultades económicas y problemas de salud. Anne Blackwood apretó la mandíbula, pero asintió. Ese fue el veredicto oficial. Sí, pero mi padre fue asesinado, señor Holmes, con la misma certeza con la que alguien le puso una pistola en la cabeza. Fue destruido por su socio Thomas Ashford, quien traicionó sistemáticamente su sociedad y lo arruinó. Una asociación que involucraba el contrabando de opio y antigüedades robadas de China, declaró Holmes rotundamente. Por favor, no insulte nuestra inteligencia con negaciones. He pasado la tarde examinando registros en el Museo Británico y la Oficina de la India. Su padre y Thomas Ashford estaban profundamente involucrados en el comercio ilegal, utilizando cargamentos legítimos de té y seda para ocultar cargamentos mucho más rentables y peligrosos. La señora Ashford protestó, pero Holmes levantó la mano. Lo siento, señora, pero la verdad, por dolorosa que sea, debe afrontarse. Su esposo no era el honorable comerciante que usted creía. Sin embargo, y aquí su tono se suavizó ligeramente, tampoco era el completo villano que el señor Blackwood había imaginado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Blackwood. Ashford robó a nuestra sociedad. Se llevó las piezas más valiosas que habíamos adquirido, incluyendo un dragón de jade imperial que valía una fortuna, y desapareció en Cornualles, dejando a mi padre solo para afrontar las consecuencias. Cuando los acreedores vinieron a exigir el pago, cuando se hicieron preguntas sobre artefactos desaparecidos, mi padre cargó con toda la culpa. La vergüenza y la ruina financiera lo llevaron a suicidarse. Su padre se quitó la vida, asintió Holmes, pero no por las razones que usted supone. He examinado el informe del forense y las cartas que dejó su padre. Se estaba muriendo, señor Blackwood, de la misma tuberculosis que más tarde se llevó a Thomas Ashford. Sabía que su tiempo era limitado y decidió poner fin a su sufrimiento a su manera. Las dificultades económicas eran reales, sin duda, pero no fueron la causa principal de su muerte. Anne Blackwood negó con la cabeza con violencia. Te equivocas. Ashford lo traicionó. Ashford tomó el dragón y huyó. Thomas Ashford no se llevó nada, respondió Holmes. Al menos, no de la forma que usted imagina. He reconstruido la verdad a partir de diversas fuentes, incluyendo documentos que obtuve esta tarde de las oficinas de Marcus Wendell. Su padre y Ashford efectivamente adquirieron un dragón imperial de jade, un artefacto de inmenso valor histórico y monetario, robado del Palacio de Verano durante los recientes conflictos en China. Sin embargo, lo adquirieron a través de un tercero, un comerciante chino llamado Li Chun, quien tenía sus propios motivos para querer que saliera de China. Hizo una pausa, recuperó el pequeño cilindro que le había quitado al cuervo y lo abrió con cuidado. Dentro había un trozo de papel enrollado, que alisó y examinó. Como sospechaba, señor Blackwood, ha estado enviando mensajes a través de su cuervo amaestrado. Mensajes destinados a intimidar a la señora Ashford para que revele la ubicación del dragón. Pero ella desconoce su paradero, porque el dragón nunca estuvo en posesión de su esposo como usted cree. ¿Y dónde está?, preguntó Blackwood con voz angustiada. Es de mi familia. Podría restaurar nuestra fortuna y redimir el nombre de mi padre. El dragón nunca fue tuyo para reclamarlo. Intervino una nueva voz desde la puerta. Todos nos giramos y vimos a un anciano caballero chino de pie allí, vestido con túnicas tradicionales, con porte digno a pesar de su considerable edad. La señora Dalton rondaba detrás de él, claramente insegura de si había hecho bien en dejar entrar a este visitante inesperado. Holmes no mostró sorpresa ante la aparición de este extraño. De hecho, inclinó la cabeza en un gesto de respeto. Señor Li Chen, supongo. Me preguntaba cuándo aparecería. Usted también ha estado vigilando esta casa, ¿verdad?, esperando a ver qué descubría el señor Blackwood. El anciano entró en la habitación con mesura. Señor Holmes, su reputación de perspicaz es bien merecida. Sí,
He estado observando. El dragón imperial fue robado de mi país en una época de gran agitación. Se lo confié al señor Cornelius Blackwood y al señor Thomas Ashford, con el acuerdo de que lo custodiarían hasta que las circunstancias permitieran su regreso a China. Debían ser custodios, no propietarios, pero intentaron venderlo, añadió Holmes. O al menos, Cornelius Blackwood lo hizo. Thomas Ashford, en su haber, se negó a participar en esa traición. Cuando su padre se enteró de que Blackwood pretendía subastar el dragón al mejor postor, señora Ashford, su esposo tomó medidas decisivas. Consiguió el dragón y se encargó de devolverlo a los representantes del señor Lichun. Pero antes de que pudiera completar la transacción, su salud se deterioró y se vio obligado a retirarse a Cornualles-Sand. La señora Ashford se había puesto de pie, pálida, pero con voz firme. Thomas hablaba de una deuda de honor que pesaba sobre él. En sus últimas semanas, deliraba a menudo y hablaba de un dragón que debía ser devuelto, de promesas que debía cumplir. Pensé que eran solo los delirios de la fiebre. Pero había una cosa. Se acercó a un pequeño escritorio en la esquina y abrió un compartimento oculto que no había visto durante nuestro examen anterior. Me dio esto antes de morir y me hizo jurar que lo guardaría a salvo hasta que alguien viniera con las credenciales adecuadas para reclamarlo. Anne sacó una pequeña figura de jade, e incluso a la luz de gas. Su belleza era evidente. El dragón estaba exquisitamente tallado, su sinuosa forma plasmada en una piedra verde pálido que parecía brillar con luz interior. Lichun respiró hondo. Sus ojos, ya envejecidos, brillaban de emoción. El dragón imperial, susurró. Después de tantos años de búsqueda, lo hemos encontrado. Blackwood se había desplomado en su silla y había perdido el deseo de luchar.